Hola, bienvenido y bienvenida. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Yo soy Sami y quiero invitarte a que oremos especialmente por todas aquellas personas que nos hacen daño o nos quieren hacer daño, para que la fuente, la divinidad, Dios, cualquier divinidad a la que tú te acojas, les dé la paz y la tranquilidad que necesitan en sus vidas. Eso no hay peor cárcel que la del rencor. Bueno, también si tú quieres que yo ore por ti, exprésalo en los comentarios del video. Yo te colocaré un super like y un corazoncito para que sepas que yo estoy orando por ti. ¿Listo? Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje general para ti en este preciso momento. Dice: fecunda el mundo con tu amor. Que todo lo que salga de tu boca, de tus pensamientos, sean actitudes, palabras, acciones de amor en este momento, para que recibas ese mismo amor. Y recuerda que no siempre se cosecha con quien se ha sembrado. Bueno, a veces lo cosechamos con otras personas totalmente distintas, con personas totalmente diferentes. Bueno, si quieres escribir algo bonito en los comentarios del video, escribe: llega la paz, llega la prosperidad y el amor a mi vida. O escribe: hecho está. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis queridos y mis queridas, con respecto al dinero, a los solteritos y al amor. ¿Listo? El amor que es tan importante. Vamos a comenzar con el dinero. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con respecto al dinero, me dicen las cartas, hay como cierto bajonazo para ti, pero mira, ten mucho cuidado con personas que te envidian bastante, personas con las cuales has tenido ciertos conflictos, ciertas desavenencias, y desafortunadamente son personas que te han llegado a ti al corazón. Me dicen las cartas que no pierdas la esperanza, porque todo tiende a mejorar, y que disfrutes lo que tienes en este preciso momento. En un futuro más bien cercano, tu trabajo te comienza a dar frutos, tu trabajo comienza a resurgir, y aquí el problema y dificultad que tú estás presentando en la actualidad se resuelve de la mejor manera para ti. También me dicen las cartas que hay cierto proyecto que tú estás queriendo emprender. Bueno, vas a tener que confiar más en ti y ponerle, no sé, a esto le hace falta como cierta cuestión, investigación, sustancia o recursos. Hay algo que le hace falta a este proyecto. Ponte la marcha en eso. Bueno, mira, te dicen las cartas que esta lucha que tú estás librando en este preciso momento sí va a tener sus frutos. Listo. Mira, hay el final de unas cosas y el comienzo de otras cosas totalmente positivas para ti. El mundo, el universo está quitando de tu camino aquello que no te beneficia para nada, para avanzar en este aspecto y en los demás aspectos de tu vida. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me le dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Bueno, a ti, solterito y solterita, salir de cierto problema y dificultad y salir bien aireado. Muy, muy bien. Excelente, me dicen las cartas. Tener suficiente claridad mental para poder hacerlo. Hay personas que te van a querer pedir dinero prestado. No lo prestes, porque no lo vas a volver a ver. Eso ya sería como un regalo para ti, para esas personas. Con respecto a tu trabajo, bien, cierto problema y dificultad que se te había estado presentando se resuelve muy, muy bien a tu favor. Hay cierta cuestión de tu salud física, emocional, económica, espiritual que tú estás padeciendo en este momento. Bueno, acógete a la divinidad, porque el cielo te da el poder de sanar, el cielo te da el poder de curar. Hay una cosa sorprendente, un hecho sorprendente que se va a presentar en tu vida. Puede ser algo muy, muy positivo para ti si lo piensas en positivo, ¿ya? En este momento la clave para ti es pensar lo que tú quieres conseguir, ¿listo? Y que te cuides mucho de pensamientos negativos. Bueno, ahora vamos con el amor. Las personas que están en una relación, en una pareja, no importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Bueno, aquí es cuestión de no perder la esperanza, de no perder la ilusión. Mira, hay cosas negativas que les dicen a ustedes de parte y parte. No solamente a tu persona especial le dicen de ti, sino a ti también te dicen, o has descubierto de tu persona especial, que son cosas que la verdad no son tan agradables definitivamente, pero que ustedes, si quieren
quieren sostener esta relación, las van a tener que sortear, van a tener que navegar sobre esta situación de la mejor manera, y la mejor manera de hacerlo es juntos, listo, como un equipo, porque si nadan solos, la verdad es que las cosas se podrían venir abajo. En un futuro más bien cercano, bueno, al parecer ustedes dos hablan y toman la decisión de darse un nuevo borrón y cuenta nueva. Es lo mejor que ustedes pueden hacer. Ganarían no solamente en cuestiones emocionales, sino en todos los aspectos de la vida de ustedes. Dense cuenta que hay cosas que hay que ajustar, hay que quitar, hay que poner. Bueno, ustedes dos como que estaban como medios embolatados con respecto a la pasión, al compañerismo, a lo que ustedes querían conseguir. ¿Listo? Pero mira, es momento de hablar muy bien, de cuadrar las cosas muy bien y fijarse qué es lo que quieren el uno del otro y ver si esta relación definitivamente se puede recuperar. Sí, entonces trabajen por ella, luchen por ella, avancen y crezcan. ¿Listo? Mira, recuerden que todos tenemos errores, todos tenemos nuestras dificultades, nuestras fallas. Bueno, en una relación hay cosas que son inherentes, lo que es la fidelidad, bueno, a menos que sea una relación abierta, fidelidad, compañerismo, complicidad, acompañarse, ¿listo? Todas esas cosas son inherentes en una relación, y a veces el día a día hace que nos olvidemos de toda esta situación, ¿listo? Hay personas que hablan mal de tu persona especial enfrente de ti, bueno, defiéndela definitivamente. Si ustedes logran sanar esta relación, va a ser una relación buena, una relación bonita, que va a crecer mucho definitivamente, ¿listo? Y que van a poder avanzar, que van a poder crecer, ¿listo? Mira, esta cuestión es del corazón. Bueno, esta cuestión es del corazón. Céntrense en eso si es que ustedes quieren sanar definitivamente en esta relación. Esto es, o sea, esta relación puede llegar a ser algo muy bueno, pero van a tener que luchar, definitivamente van a tener que luchar bastante en ella, y van a tener que dejar muchas cosas personales atrás, cosas que tal vez ustedes no sé, se resisten, pero digamos que son cosas, como te digo, costumbres, como por ejemplo en la colaboración, en el hogar, en la casa, en los gastos de la familia. A veces una persona se recarga más que la otra, entonces esa situación ahí no va a funcionar. Ese tipo de cosas es las que te digo, ya no son cosas graves ni fundamentales, no, son cosas así, de ese estilo. Bueno, si tú tienes algo que decirle a tu persona especial, bueno, y no te atreves a decirlo, escríbele una cartica con mucho respeto, con mucho amor, con mucha sabiduría. Y si son cosas horribles, bueno, escribe también una carta, pero esta si la vas a quemar, la vas a romper, y bueno, primero romperla, ¿no? Después quemarla, y la ceniza la vas a echar por fuera, pero no te quedes eso en contrapecho y espada, porque eso como que te está ahí, la verdad, carcomiendo bastante. Este no es el momento ya de culparse, este es el momento de corregir, para poder salir de esa época estéril en la cual se está viendo enfrascada esta relación. Bueno, al final, si para ustedes esta relación es sagrada, es algo que realmente ustedes quieren conservar, protéjanlas contra uñas y dientes, contra fuego y marea, contra viento y marea. ¿Listo? Y también de ustedes mismos, listo, protéjanse, porque a veces tenemos actitudes que no benefician para nada y no queremos ceder tampoco para nada, ¿listo? Escribe algo bonito para esta relación en los comentarios del video. Puedes escribir: mi pareja y yo nos miramos a los ojos, hablamos, sanamos y triunfamos, o escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, mi querida y mi querida Libra, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.